Doctor, ¿qué tipos de cáncer de hígado hay? Pues básicamente podemos dividir dos grandes tipos de cáncer de hígado, el hepatocarcinoma y el colangiocarcinoma, el tumor de la vía biliar. El hepatocarcinoma es el cáncer que surge de aquellas células que son propiamente del hígado, las células que hacen que el hígado funcione y que tenga su función en el organismo, de eliminar tóxicos, etc. Mientras que el tumor de la vía biliar es un tumor que surge de las células que forman, digamos, los conductos, las cañerías, para que se me entienda fácilmente, que llevan la bilis, todos los desechos del hígado hacia el intestino. Y esas cañerías es una serie de conductos, la vesícula biliar, que es una bolsa, al fin y al cabo, de bilis, pues de ese tipo de conductos, de esa bolsa, es donde surgen los tumores de la vía biliar. En realidad no son células propiamente, digamos, que tienen la función del hígado, sino son las células de esos tubos, como las células de la cañería, que provienen de dos tipos de células distintas y son dos enfermedades completamente distintas. Hay una pregunta que es difícil, es complicada, pero que tengo que hacer, doctor. ¿Cuál es el pronóstico de esta enfermedad? Por desgracia, el pronóstico sigue siendo muy adverso esta enfermedad. La supervivencia a 5 años se estima estar en torno al 15-20%. Hace 10 años estamos claramente en el 15%, pero hemos ido aumentando y ahora estamos en torno al 20% a 5 años de supervivencia. No es mucho ganar 5% en unos pocos años, en una década, pero es verdad que es un incremento del 33%. Claramente tenemos que mejorar, pero la supervivencia todavía sigue siendo pobre, en torno, ya digo, al 20% de supervivencia a 5 años de los pacientes que diagnostican esta enfermedad. Hay algunos tipos de cáncer que se pueden notar o pueden asomarse gracias a una simple analítica, ¿no? Muchas veces dicen que con una analítica, cuando ves que hay desajustes, ahí puede ser un indicio de cáncer. Con este tipo de cáncer de vías biliares, ¿una analítica puede darnos una pista o se necesita algo más? Una analítica nos puede ayudar porque vemos una serie de parámetros alterados, la bilirrubina, las transaminasas, lo que nosotros llamamos las enzimas de colestasis, que es la GGT, la fosfatasa alcalina, pero ninguno son absolutamente determinantes de diagnóstico. Pero es verdad que no hay, lo que decimos nosotros, algo absolutamente específico que digamos, si aparece esto, tenemos este diagnóstico. No, por desgracia eso no. Estamos trabajando en esta vía y yo espero que en los próximos 10-15 años mejoremos nuestras detecciones en sangre, nuestras detecciones precoces y que en algún futuro hacer un análisis de sangre nos pueda decir va a tener esta persona o está teniendo ya un tumor muy precoz y que podamos mejorar esa detección precoz y hacer un tratamiento más precoz y en el fondo curar más. ¿Considera que hay bastante diagnóstico precoz? Sé que es una pregunta complicada, pero ¿se pueden hacer más cosas para diagnosticar precozmente? Es difícil, por desgracia no es un tumor como puede ser el cáncer de mama, que tenemos la mamografía, la ecografía, o el cáncer de próstata, que tenemos el PSA, o la colonoscopia en el cáncer de colon. Por desgracia no tenemos una herramienta o algo que nos permita, una herramienta diagnóstica, una prueba que nos permita, digamos, diagnosticar de forma precoz, como hay en otros tumores. Sí que es cierto que personas que tienen enfermedades hepáticas sí que pueden tener un seguimiento específico pensando no solo en el tumor biliar, en el cáncer de las vías biliares, sino en el hepatocarcinoma. Aquellas personas con enfermedades hepáticas habitualmente tienen un seguimiento por los especialistas de digestivo que nos podrían permitir detectarlos precozmente ese tipo de tumores. Sí que tenemos ciertas herramientas, pero ya digo, no siempre esta enfermedad aparece asociada a enfermedades hepáticas. Y otra cosa que quería comentar, estamos viendo en los tumores biliares un aumento en gente joven. Para nosotros gente joven en oncología es por debajo de 50 años y estamos viendo un gran aumento de este tipo de tumor en gente de 50 años para abajo. No sabemos muy bien cuál es la causa, ni tampoco, ya digo, tenemos una herramienta para detectar qué persona va a estar en riesgo. Claramente necesitamos mejores, digamos, herramientas o pruebas diagnósticas o alguna prueba, algún método para detectar esas personas que están en riesgo. Eso le voy a preguntar, ¿faltan herramientas? Sí. Se está avanzando mucho en muchos tipos de cáncer. ¿Considera que este está en cierta manera un poco abandonado? En cierta medida sí, es un tumor que se ha dedicado pocos recursos en comparación con el cáncer de mama o con el cáncer de pulmón o el cáncer de colon. Es decir, el nivel de investigación, los presupuestos dedicados a la investigación de estos tumores han sido minoritarios. Sí que es cierto que los últimos 5 o 10 años, sobre todo los últimos 5 años, ha habido un cambio muy notable en el tumor biliar. Claramente necesitamos mejorar la investigación, al fin y al cabo es una enfermedad rara, hablamos mucho de enfermedades raras no oncológicas, pero este es de los tumores que podemos decir que son raros. Aproximadamente es el 1% de los tumores biliares de todos los cánceres, es decir, es un cáncer raro comparado con el cáncer de mama o el colon, el pulmón o la próstata, y es un cáncer poco frecuente y hemos dedicado, digamos, pocos recursos y no le hemos dedicado, digamos, toda la atención adecuada. Pero yo creo que sí que están cambiando mucho las cosas y en los últimos años ha habido un cambio muy notable. Antes hablábamos de las herramientas con las que se cuentan para hacer frente a esta enfermedad y en el acceso a los medicamentos,
¿Cómo estamos en ese acceso a los medicamentos que es tan importante para tratar cualquier enfermedad y esta en concreto? Pues por desgracia la situación es trágica. La mejor definición es que es trágica, porque tenemos avances que han demostrado su beneficio y el problema es que no tenemos un buen acceso en nuestro país. Sobre todo si nos comparamos con otros países a nivel de Europa, no tenemos un buen acceso a toda la innovación terapéutica, a todos los tratamientos, para explicarme bien, a todos los fármacos. No tenemos un buen acceso y claramente es una tragedia para nuestros pacientes porque estamos viendo un cambio muy notable en eficacia y también en seguridad. Los fármacos hemos pasado ahora a fármacos por vía oral, menos tóxicos, más fáciles de llevar por el paciente, con menos efectos secundarios, que hacen que el paciente pase menos tiempo en el hospital, que eso es muy importante, no estar 8 o 10 horas, una semana 8 o 10 horas en el hospital, la semana siguiente otras 8 o 10 horas. Y esto lo estamos cambiando por tratamientos que son por vía oral tremendamente más cómodos y tenemos un problema muy significativo en esta enfermedad. Aparte luego las diferencias en las distintas comunidades autónomas. También que muchas dentro veces, de nuestro país. Dentro de nuestro país también tenemos un acceso que puede ser diferente en cuanto a las distintas comunidades autónomas y muchas veces desde un punto de la perspectiva del paciente o del profesional de la medicina que está tratando, es difícil de asumir y de entender esta dificultad en el acceso tanto a nivel nacional como entre las diversas comunidades autónomas. No tengo una buena explicación de por qué esta es la situación en este país, pero deberíamos reflexionar y deberíamos intentar cambiar y evitar estas desigualdades, estas inequidades en el sistema y realmente ponernos a un nivel europeo en comparación con otros países con el acceso a toda la innovación. Y no solo el acceso a los fármacos. En los tumores biliares lo que nos ha cambiado también es el diagnóstico. Hay que hacer diagnóstico molecular y desde hace 3 años es una recomendación de la Sociedad Europea de Oncología. Todo paciente con un tumor biliar hay que hacerle un test genético que se llama una NGS, que es una secuenciación masiva, es decir, analizamos qué genes están implicados. Y el problema que tenemos es que no hay un acceso equitativo, no hay un acceso igualitario y hay una dificultad en el acceso al diagnóstico. Y si no hacemos un buen diagnóstico, no hacemos un buen tratamiento. Entonces hay dificultad en el acceso y dificultad al diagnóstico y al tratamiento. Tenemos 2 grandes fuentes de conflicto: el acceso al diagnóstico, a ese diagnóstico molecular asegurado, y acceso al buen tratamiento. Creo que es clave intentar mejorar los 2. Diagnóstico y tratamiento van unidos si queremos dar las mejores opciones a nuestros pacientes. Y en realidad en España ahora mismo estamos en una situación, podemos decir, suena duro, pero trágica en cuanto al acceso. Vamos a ocuparnos también de los pacientes en concreto. Me gustaría que me dijeras, ¿están las necesidades de los pacientes cubiertas, de los pacientes de este tipo de enfermedad? Yo creo que no, porque hay poca concienciación, hay poca información dirigida a este grupo de pacientes. Cuando los diagnosticamos muchas veces no saben exactamente qué es un tumor biliar, de dónde proviene, cuál es el pronóstico, el manejo. No tenemos mucha información en buenas aplicaciones o en buenas páginas web que nos informen de este tipo de tumores. Claramente tenemos que fijarnos en otros entornos, otros países que sí que tienen al paciente con tumor biliar, le tienen, digamos, más protegido, más cuidado. Necesitamos una asociación de pacientes que defiendan sus derechos, necesitamos desarrollar equipos de trabajo dirigidos a este tipo de pacientes. Tenemos enfermeras que manejan muy bien el cáncer de colon con las colostomías o el cáncer de mama con las mastectomías, los linfedemas, pero no tenemos todavía mucha experiencia o mucho manejo en los tumores biliares que ya digo, nos falta cuidar a los pacientes. Necesitamos avanzar todavía mucho, es un tumor muy incipiente que está cambiando. El principal mensaje para irse a casa es que está cambiando mucho y nos queda mucho camino por recorrer. Y claramente tenemos que cuidar mejor a nuestros pacientes. Ha sido un placer, doctor. Gracias. Igualmente un placer. Muchas gracias.